Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un vídeo donde se hablará sobre cómo fue el nacimiento del rey Felipe II de España, repasando así cómo fueron los meses previos a su alumbramiento. Espero que os guste este vídeo. El nacimiento de Felipe se produjo a las 4 de la mañana del 21 de mayo de 1527 en el Palacio de Pimentel de Valladolid. Él fue concebido 5 meses después de haberse producido el casamiento de sus padres, los emperadores Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico, e Isabel de Portugal. Antes de producirse su nacimiento, su padre, el emperador, tuvo que ausentarse de España para atender una serie de asuntos imperiales. Por esta razón, se ordenó que la emperatriz Isabel fuese trasladada hasta la ciudad de Valladolid, donde se tenía previsto que el parto se llevase a cabo en el Palacio Real de dicha ciudad. La emperatriz Isabel abandonó la ciudad de Toledo a finales del invierno de 1527, siéndose acompañada por un gran séquito que la acompañaría hasta la ciudad que había sido elegida por su marido el emperador y en las cortes para que se produjese el nacimiento del posible heredero del trono español, iniciando así tal viaje mientras se encontraba embarazada de 7 meses. Isabel de Portugal sería llevada durante gran parte del trayecto en una camilla que sería transportada por 24 hombres que se irían turnando para llevar a cuestas a la emperatriz, aunque también ciertas partes del trayecto lo realizaría en un carruaje especial acolchado que albergaba en su interior numerosos cojines para evitar que la emperatriz o el fruto que llevaba en su vientre sufriesen algún daño. Pese a que se tenía planeado que su nacimiento se produjese en el Palacio Real de Valladolid, finalmente no fue así, debido a que mientras dicho palacio estaba siendo preparado para el futuro parto real, su madre, la emperatriz Isabel, se encontraba hospedada en el Palacio de Pimentel, lugar donde empezó a experimentar los primeros dolores del parto, en la tarde del 20 de mayo de 1527. Ante esta situación, se decidió trasladar a la emperatriz a una sala que había sido acondicionada para las labores del parto en dicho palacio, lugar donde se desarrollaría todo el parto de Felipe, aunque sería considerado como largo y complicado, provocando intensos dolores a Isabel de Portugal, que experimentaría en ese momento su primer parto. Durante 10 largas horas, los médicos, comadronas, sirvientes y las damas de compañía de la emperatriz atendieron a la parturienta, pero aquel parto se desarrollaría muy lentamente, llegándose a temer incluso por la vida de la madre y del niño. Durante el tiempo que duró el parto, se destaca la gran compostura que guardó Isabel de Portugal, la cual no emitió un solo gemido o grito de dolor. Es más, una de las comadronas le aconsejó de que gritase si era necesario para aliviar el dolor que estaba sintiendo, pero la emperatriz contestó: «No me hables, Dios mío, moriré, pero no gritaré». También se le colocó a la emperatriz un pañuelo blanco sobre el rostro durante el parto, algo que era tradición entre la realeza de aquel tiempo, sin una manera de poder parir sin que los presentes pudiesen apreciar sus gestos de dolor, ya que según se decía, las reinas no podían sufrir. Durante el parto, la emperatriz se consolaba a sí misma con la idea de que iba a alumbrar a un hijo varón, ya que estaba completamente segura de que el fruto que llevaba en su vientre era un niño, y tras horas de puro sufrimiento, finalmente el parto tuvo un buen desenlace, naciendo así el futuro heredero del trono español, siendo descrito como un niño robusto y sano, siendo la noticia del nacimiento de un hijo varón una gran noticia tanto para los emperadores como para la corte y el pueblo.
Mientras Isabel de Portugal se recuperaba del costoso parto, el recién nacido fue mostrado ante el pueblo por una de las ventanas del palacio de Pimentel para que pudiese ser visto por el pueblo y evitar así los rumores que hablasen de la posible suplantación del heredero. Con motivo de su nacimiento se celebraron torneos, corridas de toros y luminarias nocturnas en la ciudad de Valladolid, además de que se celebraron distintos festejos en honor al recién nacido en distintas poblaciones y ciudades del Reino de España y del Sacro Imperio Romano Germánico. Cuando la noticia del nacimiento de un hijo varón sano llegó hasta su padre, el emperador, éste pronunció estas palabras: Dios nos lo ha dado, Él nos lo guarde. Bueno amigos, llegamos al final del vídeo sobre cómo fue el nacimiento del rey Felipe II de España. Espero que os haya gustado. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Y con esto me despido. Hasta la próxima.